Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, aunque suene un poco técnico, es fundamental: el sistema que usan las entidades públicas para protegerse y gestionar los riesgos que amenazan su integridad. Pensemos en esto como el mecanismo invisible que busca que los servicios que recibimos funcionen como deben. Y aquí está la gran pregunta que vamos a tratar de responder. Esto nos toca a todos porque al final del día se trata de cómo el Estado se cuida a sí mismo para poder funcionar bien y entregarnos los servicios que como ciudadanos esperamos y por supuesto merecemos. Para entenderlo bien, vamos a recorrer 5 puntos clave. Primero, vamos a definir la amenaza. Luego, veremos dónde suele esconderse el riesgo. Después, distinguiremos entre dos tipos de procesos fundamentales. Analizaremos el ciclo para gestionarlo y al final veremos por qué todo esto es tan, pero tan importante. Muy bien, empecemos por el principio. Antes de poder gestionar cualquier riesgo, lo primero es entender qué es lo que se está protegiendo. En este caso, la integridad pública. Y claro, cuáles son las amenazas que la acechan. A ver, en palabras sencillas, ¿qué es esto de la integridad pública? Básicamente, que el poder y los recursos del Estado se usen para lo que fueron creados. No se trata solo de evitar lo que es ilegal, sino de promover un comportamiento ético que genere confianza y, sobre todo, resultados para la gente. Y miren esta tabla porque es clave. El sistema no ve todo en blanco y negro, distingue 3 niveles. Y esto es súper importante porque la gestión de riesgos no solo se enfoca en el delito más grave, la corrupción. También le pone el ojo a las prácticas cuestionables, esas que, aunque no sean ilegales, van dañando la confianza y muchas veces son el primer pasito hacia faltas mayores. La idea es prevenir el problema desde la raíz. Perfecto, ya sabemos que está en riesgo. Ahora la pregunta es, ¿dónde? ¿En qué parte de esa maquinaria gigante que es una entidad pública se esconden estas vulnerabilidades? Aquí es donde el análisis se pone interesante. Para encontrar el riesgo, tenemos que ver a la entidad pública casi como si fuera un auto. Tiene dos partes esenciales: el motor, que es el que nos mueve, y el resto del auto, el chasis y todo lo demás que le da soporte. Bueno, en el sector público, el motor son los procesos operativos, los que entregan el servicio directamente a la gente. Y el chasis son los procesos de soporte, la administración, las compras, recursos humanos, todo lo que hace que el motor funcione. Y el riesgo, claro, puede estar en cualquiera de los dos lados. Ahora sí, vamos a profundizar un poquito más en estas dos caras del servicio público. Entender bien la diferencia es vital para saber dónde hay que poner la atención y los controles. Entonces, los procesos operativos son la misión, lo que está en la primera línea. Pensemos en un médico atendiendo a un paciente en un hospital. Los procesos de soporte, en cambio, son todo lo que pasa detrás de escena para que esa atención sea posible: la compra de las medicinas, la contratación del médico, el manejo del presupuesto del hospital. Ambos son cruciales y ambos pueden tener riesgos. Para que esto no quede solo en la teoría, vamos a verlo con un ejemplo súper concreto que creo que todos podemos entender y que nos va a ilustrar esta división perfectamente. Aquí lo vemos clarísimo. El tratamiento médico, el acto en sí, es el proceso operativo, es la misión. Pero para que eso suceda, se necesitan procesos de soporte, como la compra de insumos o la contratación del personal. Un riesgo de corrupción podría estar en la compra de medicamentos, por supuesto, o en la contratación. Pero ojo, también puede existir en la parte operativa, por ejemplo, que un paciente reciba un trato preferencial sobre otro. Cada etapa es vulnerable. Ya sabemos qué es el riesgo y dónde lo encontramos. Ahora veamos el cómo, el método, el sistema de 4 etapas que se usa para manejarlo de forma continua y ordenada. Este es el corazón del sistema. Primero se identifican los posibles riesgos. Luego se evalúa qué tan probables son y qué tan grande sería el daño si ocurrieran. Después se define un plan de acción, o sea, el tratamiento. Y finalmente se le da seguimiento para ver que todo funcione. Y lo más importante, esto es un ciclo. No es algo que se hace una vez y se olvida. Es un proceso de mejora constante. En la etapa de evaluación hay un punto clave que es darle un valor al riesgo. Y se hace con una lógica súper simple pero muy poderosa. Se mide la probabilidad de que algo malo pase y se multiplica por el impacto o el daño que causaría. Un riesgo que es muy probable y que además tendría un impacto devastador, bueno, ese es el que necesita atención inmediata. Y para tratar el riesgo, hay 2 grandes caminos. La prevención, que es proactiva, es como ponerse una vacuna para no enfermarse. Y la mitigación, que es reactiva, es tener la medicina lista por si, a pesar de la vacuna, la enfermedad aparece. El objetivo es que el daño sea el menor posible. Las entidades públicas eficientes necesitan las dos.
Después de ver todos estos detalles técnicos, procesos, ciclos, fórmulas, llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué todo este esfuerzo realmente importa en el día a día de la gente? Esta frase lo resume todo de una manera espectacular. El objetivo final de este sistema, que parece tan complejo, no es la burocracia por la burocracia, es asegurarse de que cada acción del Estado sirva al interés de todos. Así de simple y así de potente. Al final, este sistema es como un guardián. Un guardián que busca que el dinero de nuestros impuestos y el poder que le damos al Estado se usen para el bien común, para construir hospitales, para educar, para darnos seguridad, para entregar los servicios prometidos de forma honesta y eficiente. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta para la reflexión. Con todo esto que vimos en mente, si pensamos en los servicios públicos de nuestra propia comunidad, ¿dónde nos parece que podrían estar los mayores riesgos y por qué? Creo que responder a esa pregunta nos ayuda a entender la importancia crítica de tener estos sistemas de protección siempre activos y mejorando.